Buenas tardes nuevamente a la audiencia que se conecta en este momento a Hoja de Ruta. Vamos a dar inicio a otro programa de Otras Voces. Esta vez vamos a entrevistar al doctor Jorge Pérez, un docente de la Universidad Central, especialista en biología molecular. Entiendo que también eres epidemiólogo. Más bien, quisiera que tú mismo a la audiencia le hagas conocer cuál es tu formación académica. Buenas tardes con todos. Yo estudié medicina en la Universidad Católica, de ahí estudié en la Universidad Libre de Ámsterdam biología molecular, hice una maestría y posteriormente hice un doctorado of science en epidemiología en la Universidad de Erasmus en Rotterdam, en Holanda. Y actualmente soy profesor docente de la Universidad de Biología Molecular en la Facultad de Medicina en la Universidad Central. Y tengo también proyectos de investigación, hago investigación. Qué bien, entonces contamos con un profesional ecuatoriano de los más calificados, con quien queremos establecer un diálogo. Digo diálogo porque desde el lado en donde yo estoy, en este caso, asumiendo una entrevista, yo estoy casi como la generalidad de la ciudadanía ecuatoriana, sin mucha información, a lo mejor sin saber qué pasa, con ciertas nociones de lo que es el coronavirus, y tal vez con ideas equivocadas. Entonces, por eso te hemos invitado a que vengas, a que puedas orientar a nuestra audiencia. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos entendiendo la enfermedad. ¿Qué mismo es esto del coronavirus? Bueno, el coronavirus realmente se llaman coronavirus porque tú al verles al microscopio es como que tuviera una corona. Ya. Entonces ha habido ya varias enfermedades de coronavirus a través de la historia, ¿no? Desde el primer caso salió el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, en el 2003. Este también comenzó en Asia. De ahí hubo el MERS, que fue el virus respiratorio severo, la enfermedad respiratoria severa del Medio Oriente. Este fue en el 2013. Este es como un hermano, un virus que genéticamente es similar, pero es de otra cosa. Entonces ya ha habido casos en humanos. Se transmite generalmente de animales humanos. Por ejemplo, en el Medio Oriente se cree que fue de un camello. Han encontrado el virus en la saliva de un camello. Este de Wuhan, que es el último, el de 2019, aparentemente es por un virus que se cree que vino de un vampiro. De murciélago. De un murciélago porque la gente ahí tiene estos hábitos de comer animales salvajes. Ajá. Entonces ahí parece que contrajo el virus, ¿no? El primer caso que hubo. Ajá. Entonces, pero si tú ves las estadísticas, también yo creo que sí se ha generado una alarma social por las redes sociales, por todo, porque los anteriores virus del SARS, el primero que tenía una mortalidad del 10%. El MERS, que es del virus del Medio Oriente, tiene una mortalidad del 30-40%. Pero el problema es que no se esparcía tan fácilmente como el de ahora. Este virus, la diferencia es que es menos mortal, pero se esparce mucho más fácil. Se disemina con facilidad. Claro, una persona contagiada, aparentemente hay muchos más casos de los que hubo, por ejemplo, del Medio Oriente y del SARS. Entonces se disemina, se esparce mucho más fácil. Pero no es tan mortal, sino que se ha generado toda una paranoia cuando en realidad la mortalidad es del 2%. Se cree que puede ser menos incluso, porque hay mucha gente que tiene los síntomas tan leves que ni siquiera se hacen atender, porque apenas se sienten debilidad en el cuerpo. Entonces pueden contagiar a alguien, pero ellos no son contados como un caso. Entonces podría ser aún más, el 2% de mortalidad podría ser menor, si comparas. ¿Qué es cierto de que el virus se demora en el cuerpo de una persona en desarrollarse 14 días? Claro, recién hace dos semanas salió en el New England Journal of Medicine un artículo científico que demostraba que el periodo de incubación, o sea, desde que yo me contagio hasta que me aparezcan los síntomas, puede ser 14 días. Eso también ha ayudado a que se esparza más, porque puedes pasar sin síntomas. Aunque el chance de pasar la enfermedad cuando aún no estás con los síntomas es pequeño, pero sí ha habido casos en que se ha visto que gente sin síntomas son capaces de pasar la enfermedad, pero es súper bajo la probabilidad, pero puede pasar. Entonces, como puedes pasar mucho tiempo sin síntomas, puedes estar contagiando a muchas personas. ¿Y la forma de contagio es siempre a través de alguna, digamos, de la saliva o claro, digamos,
¿De qué más puede ser? Básicamente 3 mecanismos, o sea, el toser o el estornudar. Esto genera unas partículas de agua, de aire. O sea, con fluidos. Claro, con fluidos respiratorios. Porque las heces no ha demostrado, aunque se ha demostrado que el virus en las heces no se transmite por esa vía. Pues extremadamente bajo, nadie lo... Es que también es una enfermedad relativamente joven, ¿no? O sea, hace 2 meses apareció, entonces todavía no tenemos toditos los datos, todavía hay muchas especulaciones al respecto. Pero lo que se sabe a ciencia cierta es por estos fluidos, o sea, el estornudo. Entonces el problema es que si tú pones la mano, dejas estos fluidos en las superficies, viene otro, topa esto y se lleva el virus a... Esa puede ser una forma de contagio. Entonces son 3 básicamente: estornudos, tos, o el dejar tus fluidos en las superficies y que venga otra persona y lo tope y lo pase. Esas son las principales vías de contagio. Entonces, por eso te dicen incluso esto de las mascarillas, que ves que el otro día, ayer fui al Supermax y todo el mundo se había acabado todas las mascarillas, no había gel, entonces está súper exagerado el tema, cuando la OMS recomienda no usar mascarillas, pero la gente no hace caso. Porque ese es el problema de las mascarillas, que te estás topando todo el tiempo la mascarilla, entonces tienes más riesgo que una persona que no usa mascarilla. Si no estás enfermo, la mascarilla sirve más bien para alguien que está enfermo, para que no bote estos fluidos, estas gotitas de aire que hacemos cuando tosemos. Entonces te recomiendan que solo si estás cuidando a un enfermo, o si estás enfermo con gripe, con algo ahí, con síntomas respiratorios me refiero, ahí tienes que usar la mascarilla. De lo contrario, el estar con la mascarilla, si no sabes usar, es peor. Porque la mascarilla no deberías toparte, siempre para retirarte, sacarte por detrás. No debes reutilizar, porque si quedó ahí... Yo he visto gente que usa la misma que yo ayer usaba, o sea, eso no... Si son descartables las mascarillas, no tiene ningún sentido usar mascarilla. Entonces hay un montón, se topan y he visto que se rascan debajo de la mascarilla. Entonces, ¿cuál es el sentido de usar mascarilla? No está siendo útil prácticamente. Claro, para nada. Si te estornudan al lado, igual te entra por los ojos, ¿no? Claro. Entonces se ha visto, entonces que estés con mascarilla no te va a proteger. La persona que estornuda debería estar protegida para que no contagie. Pero uno que sí, igual te tapas los ojos, todo te estás topando la mascarilla, que no puedes respirar, que tal, entonces... Pero igual aún así la gente no escucha esas recomendaciones. Ya, pero yo le veo otro problema, que los síntomas al parecer son similares al de una gripe. Claro, o sea, entonces ahí puede haber mucha confusión también, ¿no es cierto? Claro, tienes una gama de manifestaciones clínicas, ¿no? Desde súper leve hasta súper severa. Entonces el problema es que solo los severos o muy severos son los que van a ir al hospital y van a cuidarse y van a... Pero o sea que habrá gente con coronavirus que no prospera, digamos, y ni siquiera llegó al hospital. Sí, claro. Entonces, o sea, realmente el 80% de los pacientes que tienen esta enfermedad, la del 2019, me refiero al coronavirus, van a tener una infección leve. Ya. Solo el 20% van a tener severa, y de eso solo el 2% se muere. O sea, tampoco es que sea tan agresiva la enfermedad. Pero hay otras enfermedades que matan más. Vos te pones a ver, eso es lo sorprendente de esta enfermedad, la magnitud que ha alcanzado. Por ejemplo, ayer en el Supermax estaba un asiático, estaba medio con miedo porque todo el mundo le queda viendo mal, o sea, es como una locura. Sí, es una locura ya. Y yo digo, o sea, la séptima causa de muerte en Ecuador son accidentes de tránsito. El anterior año mató a más de 3.000 personas, lo que esta enfermedad ha matado en todo el mundo, 2.000 personas. Pero yo no veo a nadie que diga voy a conducir mejor y hagamos una campaña porque eso es gravísimo, que se moramos tanto en accidentes de tránsito. Y no veo que se tome ninguna... O que estén llenos los talleres mecánicos haciendo rectificaciones, alineaciones de llantas y poniéndole a punto a los vehículos. Exacto, digamos, no muramos más en las calles, pero esto es como que wow, comprémonos todos los geles, después de esto de la ministra que dio la entrevista. Sí. Ponían unos comentarios, ya no dejemos salir a nadie más del país ni entrar y unas cosas, ya no cerremos el puente en Guayaquil. Ya nadie más, ya no deberían ir a las escuelas los niños, es una cosa súper magnificada la cuestión. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer, y siempre, no solo por esta epidemia, si tu hijo tiene síntomas respiratorios, no le mandes a la escuela, que no contagie a nadie, no le mandes a la guardería. Eso debería ser Eso debe ser obvio, ¿no es cierto? Yo cuando vivía en Holanda, por ejemplo, mi hijo, si tenía algún síntoma, no le dejaban entrar a la guardería. Y eran súper estrictos, y la gente tenía conciencia y no le mandaban.
Aquí, como paga mucha gente, sobre todo en lo privado, si yo pago, me tienen que recibir. Y si no le dejo en la guardería, ¿con quién le dejo? Claro, y aquí la plata te da derechos, no deberes o cosas así. Entonces esas cosas tenemos que cambiar. Más bien es una cuestión de educación, creo. Claro, yo digo, no sé, igual, yo te digo desde el lado del desconocimiento, pero yo entiendo o he entendido que que debemos hacer es reforzar nuestros hábitos de aseo. Claro, o sea, obviamente tampoco digo no nos cuidemos. Digo, no. Lo importantísimo sería lavarnos las manos. Por ejemplo, yo ayer me metí al Ministerio de Salud Pública y realmente no hay un link donde te diga qué hacer. Hoy día vi que han puesto un link que dice que te explica qué es el coronavirus y tú haces hay una pestañita por ahí te dice recomendaciones, pero está súper mal manejada. Cuando tú entras a la CDC, lo primerito que sale es coronavirus. Entonces creo que no se está dando la... Pero ahí viene el otro elemento por el cual creo que hay cierto pánico en la ciudadanía. El ver en noticias ciudades en la China cerradas, pueblos en Italia también cerrados. Entonces eso creo que es lo que nos causa mucho miedo. El desconocimiento, o sea, no saber qué va a pasar, o sea, hay gente que dice que nos están mintiendo, que todo es un engaño, que por allá se está muriendo masivamente la gente. El periodista Carlos Vera inclusive estaba poniendo en un tuit, más bien puso en un tuit, de que en China están anticipando la muerte de la gente, o sea, que les están matando a propósito. Entonces, son cosas que en vez de colaborar, digo, nos alarman. Y nos alarman sobremanera. Eso te digo, es la desinformación y es una locura lo que oigo en la radio, en todos lados. Me parece súper extremista en una enfermedad que realmente no es tan mortal. En China, por ejemplo, ya se reportó el menor número de casos en este Está mes. Al revés la curva, ¿no? Sí, más son los que se sanan que los que se infectan. Claro. Ahorita ya acaban de cerrar uno de los 3 hospitales que abrieron en Wuhan porque ya dieron de alta a todos los pacientes. O sea, ya está... ¿No será lo que el señor Vera dice que les han anticipado la muerte a esos pacientes? No, porque les dieron de alta, pues. Ah, ya. Tenían 38 últimos pacientes, les dieron de alta y cerraron. No, es que así dicen. Yo estoy refiriéndome a un tuit de él, por si no acaso. Es nada o sea, deberían dar una fuente científica, porque si no es... Ni que él estuviera ahí, ni que la persona que dijo esto estuviera ahí para poder... ¿Cómo les llegó esa información? Porque en ningún otro lado he visto eso. O sea, claro, yo también puedo decir, te están asesinando todos los italianos, no sé si será cierto. Pero alguna fuente. En Italia ya están abriendo todos los partidos de nuevo fútbol que cerraron así, ¿no? Ya están, porque se ve que no es tan mortal ni es tan... Bueno, en España también tienen algunos casos y así mismo estaba aislado un hotel. Pero, o sea, en síntesis, ¿tú crees que hay demasiada alarma con la enfermedad? Yo creo que sí hay demasiada alarma con la enfermedad, o sea... Pese a que las fuentes oficiales te dicen que lo que sí tienes que tener mucho aseo y eso, lavarse, pero incluso eso, o sea, en vez del Ministerio de Salud, es como que todo tratan de ocultar las cosas, no dicen, no son muy claros. Por ejemplo, en el primer caso, un chino que vino hace algún tiempo, no se sabía que era negativo, que no generaba mucha alarma, en vez de ser sinceros o francos, ¿no? Ese es el manejo de la crisis, ¿no es cierto? En la información. No dan información muy clara de las cosas y eso genera también más. Pero yo creo que, por ejemplo, en vez de generar educación a la población, campañas de educación, en la página web debería estar qué medidas tienes que hacer, lávate las manos. ¿Por qué no lanzan una propaganda o algo de decir cómo lavarse las manos? Porque también hay aprender a lavarse las manos. Hay una que parece que es hecho con las personas, digamos, del personal del Eugenio Espejo, del Hospital Eugenio Espejo, en que entra corriendo alguien disfrazado del Chavo llevando un balde de agua y la chilindrina atrás. No he visto. Y ahí están haciendo un sketch más o menos. No he visto. Bueno, tienes que verlo. Yo creo que es ridículo, pero... Sí. No, desde ayer estaba pasando. Y hay otro también que asimismo, creo que es en Ambato también, haciendo algún bailecito. Entonces son cosas que realmente no están ayudando mucho desde el lado estatal para poder enfrentar debidamente a esta crisis. Claro, que yo creo que la crisis es más bien desinformativa, como tú lo dices, ¿no? Sí, y precisamente por eso nosotros como medio de comunicación queremos traer a personas como tú, que puede desde la docencia, desde lo académico, dar una orientación a la ciudadanía.
Y por eso sí te pediría que nos digas cuáles deberían ser los aspectos preventivos en esta casi crisis que estamos viviendo. O sea, lo fundamental es el lavado de manos. Pero un lavado de manos bien realizado, porque también no es solo cogerse y pasarse agüita y jabón. Ajá. La CS, un buen lavado de manos, y eso lo recomiendo hace años, ¿no? Por esta crisis. Es 20 segundos con bastante jabón y espuma para que se mueran las bacterias. O sea, obviamente te dice que no cuentes, sino que cantes 2 veces cumpleaños feliz. Podemos hacerle... Claro, con el gel de manos es diferente. Pero digamos que es jaboncito. Yeah. Entonces deberías lavarte las manos entre los dedos. Ya, así. Las uñas, los dedos, frotarlos contra la palma de la mano. Así. Ajá. Así. Exacto. De ahí la otra, los dorsos de las manos, y así por 20 segundos. O sea, es bastante. 2 veces cumpleaños feliz, te dicen que canta. Ya. 2 veces cumpleaños. Porque cantar hasta 20 suena. Entonces cantando tal vez esa es la media. Entonces yo he visto que la gente coge y se pone jabón. Claro, así. Sí, y nos fuimos. Está. Entonces también es falta de educación. Entonces, como puedes ver, es un problema. Y el Ministerio de Salud eso de las uñas, por ejemplo, yo no estaba haciendo lo de las uñas. Claro, eso es también parte de un buen lavado de manos. Ajá. Entonces he visto que en algunas escuelas ya veo que ya hay una mayor educación, pero igual si en las casas ven que los papás hacen así, también es complicado. Claro, es que los niños aprenden lo que los padres les enseñamos. Les laven, les darán. Ajá, así, no más. Y sécate y anda. Claro, entonces eso es importantísimo, un buen lavado de manos. Del gel de manos, claro, después de... ¿Tienes alguna opinión de este producto? Es una espuma antibacterial sin alcohol. ¿Puede ser una buena solución? Buena pregunta. Ahí tendría que ver. Buena pregunta, habrá que estudiar más. Pero en todo caso, nosotros sí tenemos, es un auspiciante nuestro, se llama Handseptic, y estamos promocionándole. Pero no por lo menos el efecto en las manos se siente muy bien. Pero no dice de antibacteriano y antiviral, porque el alcohol se supone que evita los virus. Entonces, claro, aquí hay comentarios. Mira, dice, me parece que están tomando con mucha tranquilidad. Dice, si fuera cierto lo que están diciendo, ¿por qué el mundo está tan afectado? Incluso las bolsas de valores se están desplomando. Eso le digo, o sea, tampoco es que digo, no tomen medidas. Pero tampoco hay que magnificar las cosas, o sea, no se trata de magnificar, porque te dice la misma OMS, no es algo que yo diga, que tampoco es tan alarmante, por eso ya están bajando por ejemplo en Europa, en Italia, ya están comenzando a bajar estos comentarios. Claro, así, pero claro, aquí también alguien nos da respondiendo al amigo y dice, porque así generan pánico y luego las bolsas de valores se recuperan al 1000%. O sea, claro. Y también me imagino que puede ser un manejo, digamos, de todo este sistema mundial que a veces no lo entendemos muy bien. Y bueno, ahora todo se tiende a exagerar con las redes sociales también, porque muchas de las cosas que están en redes sociales son falsas también. Entonces vos dices que algo está pasando, porque no puede ser que la gente comience a mandar información así. Eso que tú dices, que están matando a gente en China, ¿no? Si hasta generaron hospitales y todo para anticipando la muerte, era exactamente así, entre comillas, claro, de pongo, anticipando la muerte. No pueden decirse, esas cosas hay que evitar, o sea, eso no puede, claro, incluso que así fuera, tendría que ser súper 100% confirmado para decir algo así, con fuentes, con alguna evidencia, eso no puede. Porque yo podría decir cualquier cosa aquí yo estoy nombrando cosas que he leído de la OMS, del CDC, no es que es algo inventado. Yo, Jorge Pérez, creo que está... Claro, por eso es importante tu criterio desde la academia, pues desde el aspecto científico, porque yo sé que en tu profesionalismo no te vas a arriesgar a dar una información que no esté debidamente corroborada. Además de esto es de estadística, ¿no? Si tienes más de 80,000 casos y solo 2,000 muertes, tienes un 2% de mortalidad. No es algo que yo pueda ocultar o inventarme. O aumentarle un 0. Claro. Entonces no hay por dónde ir. O sea, la mortalidad no es tan alta como en otras patologías que tenemos. Esto mismo de los accidentes de tránsito es gravísimo. Claro.
Y yo no veo que nadie tome medidas. Entonces, si nos alarmamos por esto, alarmémonos por todo. Más por lo otro, claro. Claro, que nos mata más. Las enfermedades cardiovasculares, más de 10.000 personas al año con diabetes y eso, es gravísimo. Y yo no he visto una campaña del Ministerio de Salud Pública en contra de eso. Entonces, si nos alarmamos así de por cosas que no son tan mortales, imagínate por lo que sí es mortal, deberíamos hacer campañas mucho más sí, así alarmantes. Así es, Jorge. Nos quedamos en el lavado de manos, es una de las acciones preventivas. Otra, la limpieza de las superficies con regularidad, cocinas, escritorios. dicen que hasta el teléfono es bueno limpiarle. Claro, tienes estos, de vez en cuando. También tienes líquidos para limpiar los todo teléfonos. Lo que se manipula constantemente. Claro, por ejemplo, ahí esto es grave en los hospitales de nuestro país, por ejemplo. Nosotros tenemos estudiantes de Holanda que vienen y les pedimos que nos retroalimenten cómo es su experiencia en los hospitales. Les hacemos rotar por hospitales, son estudiantes de medicina de Holanda. Tenemos un convenio y ellos siempre ven que los doctores siempre están con los teléfonos, atienden un paciente, cogen el teléfono, atienden con otro. Entonces estamos llevando en los hospitales del sistema de salud, estás llevando las... Entonces eso es cosas graves que tenemos que cambiar en nuestro sistema de salud, por ejemplo. Entonces la limpieza del celular sí me parece, es muy buena pregunta, me parece súper interesante. Eso deberíamos comenzar a hacerlo también porque dicen que tiene más bacterias que un baño, ¿no? Sí puede ser porque es tan usado y está por todo lado. Hay estudios que muestran que tiene más bacterias que un baño. Entonces eso es gravísimo. Y con estas protecciones, entonces me supongo que por aquí se va quedando suciedad. Yo esto le limpié la semana anterior, pero parece que ya hay que volverle a echar una limpiadita. Eso, y es todo el tiempo estamos manoseándole sin ninguna limpieza. Entonces, por más que tú te laves las manos, claro, vas y coges del celular donde ya estaba el virus antes. Entonces, o sea, yo creo que sí hay que cambiar algunos hábitos. También nosotros, latinoamericanos, nos tapamos mucho, el beso, todo eso. También se recomienda no evitar este tipo de saludarse saludos. De pie. ¿Has visto un video? Sí, que ya no es saludo de mano, sino saludo de pie. Por lo menos hasta que pase esto, pues, se podría, por ejemplo, esto podría recomendar al Ministerio de Salud Pública. Ajá. Esto debería ser recomendaciones que haga claritas, o sea, no con chavos ni nada. Claro, o sea... Niños de enfermos no pueden entrar a las escuelas. Niños, mandar comunicados a todas las escuelas. Niños que están ahí, sí... Porque puede ser que le mandes a tu hijo y comience a tecer en la escuela. Claro. Inmediatamente se retirado por los papás, que va a ser llamado y se va. Llámele inmediatamente, póngale en enfermería y llámele a que le retiren al Esas chico. Son medidas que tiene que hacer el Ministerio de Salud, porque no... Los papás a veces también... No sé si por responsabilidad, porque no tienen alternativas, por un montón de cosas, pero tenemos que generar esa conciencia. O sea, no podemos afectar a otros por nuestra comodidad. También hay un montón de cosas bien complicadas en nuestro tipo de sociedad. Por ejemplo, si estás enfermo no acudas a trabajar. De repente 100.000 trabajadores no te van a ir a una institución. Ah, no, pues si aquí a la abuelita se le hace fallecer algunas veces. Imagínate si te dicen si estás con un resfriado no trabajes. Claro. Entonces hay un montón de cosas complejas en nuestra sociedad. Es un europeo tiene una cultura de no te va a mentir. Si no va a decir no puedo. No puedo. Ajá. Pero un latinoamericano sí te puede usar esto como medida de me quedo en la casa toda la semana. Claro, sí, ayer mismo decían mejor ya manden nomás a las casas y era domingo. Ahora también esto dijimos de las superficies, la limpieza, leía que recomiendan a los hombres evitar usar barba, que en la barba puede generarse más virus. ¿Qué dices tú? Yo creo que es ¿Te igual. vas a rasurar o no? Yo creo que eso igual tiene que ver un poco con... Así estaban diciendo, Cecita. Ahí también tendría que ver un poco con la higiene, ¿no? Claro. Ya depende qué tanto te laves. Igual en la ducha deberías lavarte bastantísimo toda la parte que tiene mucho pelo para desinfectarte por lo menos. Y de ahí si no te estás topando, porque también deberías... Con barba, sin barba, si te estás topando la cara... Claro, te puedes contagiar. O sea, la barba no sé si sea un... Pero puede favorecer el ambiente para... Eso suena un poco a mito, porque, o sea... El virus en las superficies así vive pocas horas. Ajá. Entonces, obviamente, si tú estornudas y todo... El hecho de que estornudes vas a esparcer en gotitas de aire. Eso es lo peligroso. O sea, igual...
Si está cerca de mí, así tenga barba, no esté Pero barba. se supone que si tienes barba tal vez se quedan más... Ya, pero más ¿cuál es la diferencia elementos. que no tenga barba? No te voy a contagiar si estoy con el virus. El virus resbala. No, pues igual se queda en la superficie. Se queda. Entonces, Así no es. sé si sea, si no tienes con o sin barba, creo que no tenga. No he leído nada al respecto, en realidad. No, yo leí, por eso te pregunto. Pero como mito, como pregunta. ¿qué Sí, pasa puede la ser barba? mito, porque Pero no hay vos un sabes que lo estudio que que circula diga- es más mentiras que verdades. Ya, nunca he oído que haya un estudio que diga el que tiene barba transmite más el virus de la gripe. Nunca han demostrado eso. Y a ver, otra pregunta que te iba a hacer. ¿Se dice que al virus no le gusta el frío o es al revés? No, esos son ¿En qué ambiente se desarrolla mejor el virus? O sea, el virus fuera de las células, un virus no puede vivir. Ujú. ¿Sí? Es un parásito, lo que sería... O sea, necesita de una célula para poder vivir. Ya. Entonces, si está en un ambiente, si está en una gotita de agua, lo que sea, puede quedarse algunas horas. ¿Sí? Entonces, independientemente de la temperatura, más bien depende de O la sea, humedad. sin un digamos. fluido está muerto Claro, el virus. Si se seca o si le pasas alcohol o lo que sea, se muere el virus. Los virus se mueren fácilmente fuera del... El VIH, por ejemplo, no es que puede sobrevivir a una jeringuilla, eso que decían que andaba en una jeringuilla inyectando a la gente, no. y había esos mitos. El virus del VIH, incluso en sangre, no puede vivir más de unas 2 horas, así. O sea, incluso de gente que trabaja, si se pincha con gente de VIH, no es que tienes un chance de 0.03 de infectarte de VIH. O sea, no es tan fácil como creen contagiarse de un virus. Entonces, lo importante es, por ejemplo, te dicen mantenerte, la CDC, que es la de los Estados Unidos, del Centro de Control de Enfermedades, te dice que debes mantenerte a 2 metros de una persona que estornuda. La OMS y obviamente el Ministerio de Salud Pública, que sí, dice 1 metro. 1 metro. Ahí no sé por qué esa discrepancia, por ejemplo. Cuando la CDC de los Estados Unidos te dice a 2 metros de alguien que estornuda o que tose, entonces supone que alcanzaría hasta 2 metros. Pero he oído a gente que dice 8 metros, eso no es verdad. Lo máximo que he leído y que se sabe... Es que depende de la fuerza del estornudo también. de qué tan grande es. Claro. No, Porque pero no llega hay gente más que estornuda un poco más fuerte. Pero la lógica es 2 metros sería lo máximo según la CDC. Y Ya. la OMS te recomienda 1 metro de distancia de una persona. Pero eso también te digo... O sea, si relativo. estoy a ¿Cómo vas 2 saber? metros, creo ¿Cómo vas que saber estoy a va salvo. estornudar? Digo, si estoy a 2 metros de alguien que estornuda, no debo estar Estás muy a salvo. preocupado. Claro, O sea, digamos, si está de aquí a donde está la cámara, más o menos. claro. Si alguien estornuda, yo no tengo por qué salir corriendo. Claro, no. Es que yo he visto que gente como que ya está, entonces enseguida se pone muy desconfiada y Le das sale la vuelta y del le ambiente. evitas, Ajá. no estás a salir corriendo, porque igual si te estornudas, Pero el problema es cómo saber que va a estornudar, que va a toser. O sea, son medidas que en realidad son fáciles de decir, pero no sé si siempre puedes saber, va a estornudar, me voy a poner 1 metro. O que avise que va a estornudar. Pero, por ejemplo, hay medidas que yo no veo que hagan propaganda, o si tú dices que han hecho este video, nunca toser, porque nosotros que nos enseñaban de niños, ponte la mano cuando estornudes o toses. Ujú. Eso no se hace ahora. Tienes que ponerte Así. el codo y la parte interna del codo, o sea, doblando el codo, ahí tienes que toser. Ahí, ¿Para qué? Porque si toses en la mano, tú llevas esa mano a la superficie. claro. Entonces, Claro, la idea porque es que así se tosía. O así. ponte la mano en la boca, te decían. Así. Ahora sabemos que no, que tienes que poner... Acordarás en así. Entonces de eso tienes que hacer toser en el dorso de tu codo, Ujú. porque eso no va a topar a nada, básicamente, ¿no? Ya. En cambio las manos sí, entonces por eso no tosas en la mano. Ujú. Entonces esas son medidas que tenemos que comenzar a enseñar a nuestros niños en las casas, en todos lados. La Y parte de la acostumbrarnos comunidad nosotros tiene- también, ¿no? Porque ¿En quién se sabe que es mortal? Porque además de eso del 2% de la mortalidad es en personas susceptibles. ujú. ¿Qué quiere decir eso? Personas que tengan hipertensión, diabetes. Esas personas tienen que tener más cuidado. En esas personas sí es mucho más serio. Si te da este coronavirus, si tienes el chance de mortalidad es muchísimo más alto. Si Claro. solo cogieras de esas personas, se puede decir que tienen un 14% de mortalidad, más del 8% de mortalidad. Entonces ahí sí tienes que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, si tienes hipertensión, diabetes, los fumadores también tienen más chance, entonces dejen de fumar en vez de comprarse mascarillas. ¿no? Ujú. Creo que es más recomendable. Pero entonces esas personas, por ejemplo, deberían evitar ir a una cuestión pública, a eventos, a conciertos, discotecas, porque tienes mayor riesgo de... Ujú. De infección. Ahí sí tienes un riesgo de morirte mayor.
por decirlo así. Ahora igual, aquí se van creando mitos, ¿no? de la teoría de la conspiración también, que dicen que este virus ha sido creado para desaparecer una buena parte de gente mayor del mundo. Porque, claro, ahora entiendo por qué se muere gente, o sea, la prevalencia de la enfermedad y la mortalidad está más en gente de mayor edad. Obvio, porque la gente de mayor edad va perdiendo defensas. Pero no necesariamente porque sea la conspiración mundial de desaparecer a los viejitos. Además de que tienen para no pagarles el seguro. Además de que tienen menos defensas, tienen mayores enfermedades, comorbilidades. Son hipertensos, diabéticos, porque obviamente los malos hábitos de vida que tenemos en la sociedad ha llevado a que tengamos mayores enfermedades cardiovasculares. Entonces ellos son más susceptibles de tener esta patología y de tener problemas severos, ¿no? De tener la forma severa de la enfermedad. Sí, aquí nos hacen una pregunta, dice, buenas tardes, ¿cómo podemos protegernos de las personas que ya están contagiadas pero que no presentan síntomas? Según dicen, aunque no presenten síntomas, ya están contagiados de los demás. Bueno, así está escrito. A ver si entiendo la pregunta. O sea, si tú sabes... Si alguien ya está contagiado, ¿cómo me protejo de una persona? Digamos que sucede en un hogar cualquiera. Entonces sabemos que ya está contagiado. Ahora, según los reportes del mismo Ministerio de Salud, hay gente aislada en sus domicilios. Entonces, supuestamente ya está contagiada. ¿Cómo protegernos de esa persona si está en mi entorno familiar? Claro, si está en tu entorno familiar, porque hay dos preguntas en una. ¿Qué pasa si es un colega tuyo que le ves que está medio mocoso? Ajá. O sea, ese rato deberían mandarle a la casa primero. Ya. Y de ahí, claro, limpiar todo lo que la zona de trabajo de esa persona y, claro, y esperar que nadie más se contagie, porque depende de qué tiempo estuvo en el trabajo. En la casa es más complicado, porque por más que quieras, ¿cómo siempre va a haber un contacto. Lo que se recomienda es que duerma separado, coma con sus propios cubiertos, propia vajilla, o sea, de alguna manera aislarle. Él sí tiene que usar mascarilla, las personas que le cuidan a esa persona tienen que usar mascarilla. Esa es la forma de alguna manera evitar el contagio. Entonces, teniendo esas consideraciones, se ha visto que una persona puede contagiar hasta 2. Aunque este caso de esta chica es medio, de lo que se sabe en la literatura, ha contagiado a 5. Entonces, esto está fuera de... Pero, digamos, es de un caso, o sea, no puedes... ha sido a 5, pero ha estado en contacto con 180, algo así. Claro. O sea, eso te digo, estos son... Para hacer estos números de 1 en 2 se toma poblaciones en mundiales, no es que un caso te va a representar toda la verdad de la enfermedad. Generalmente, de lo que sabe en China, en otros lados, una persona generalmente contagia a 2. Así. Entonces eso es lo que se espera que se pasa, teniendo estas consideraciones, ¿no? Tratando de aislarle. Todas estas personas que han estado en contacto ahorita ya están aisladas en su casa. Entonces habrá que ver cuánto más se esparce aquí el virus en Ecuador. Oye, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque se quedan algunas preguntas pendientes y estamos ya sobre la hora. Pero también... antes de irte, no sé si tengas algo más, porque sí quisiera fortalecer el tema de los aspectos preventivos y un poco desmitificar, ¿no?, estos mitos. A ver si nos tomamos unos minutitos para hablar de... O sea, más que todo, en términos de prevención nos quedamos en el lavado de manos, usar gel de manos regularmente, o sea, sobre todo si estás estornudando algo siempre después. El alcohol directo, sí. También es suficiente. Claro, también te sirve, sino que eso es más irritante la piel, entonces por eso te recomiendan el gel de manos. Pero el alcohol, claro, sino que también ahí es la cuestión de la piel. Limpiar las superficies con regularidad. Si tienes, por ejemplo, más de 60 años y los susceptibles, ¿no? Deben tener extra cuidados. Ellos sí deben tener mucho más cuidado que una persona joven, aunque también hay mortalidades en jóvenes, pero es bajísimo, 0.03. Llamar a un profesional de salud si estás con síntomas respiratorios y todo, porque aquí el Ministerio de Salud creo que va a crear un hospital, entonces no sé cómo está bien organizado eso. Bueno, hay una línea, el 171. 171. Ajá. Que no sé, ¿alguna opinión al respecto? A mí me parece raro que tengan dos sistemas de 911 y ahora porque el 911 debería cubrir todo, no sé por qué hacen, o será por la demanda, no sé cómo. Ahí, claro, eso sí, esa parte.
Bueno, en eso mejor no opinemos Claro, mucho hasta tener mayor información. Saber por qué lo hacen, cómo lo hacen. Entonces ahí, porque también ir directo al hospital. Imagínate un hospital a cuánta gente puedes infectar. Entonces deberías, si tienes síntomas leves, sobre todo, avisar, sí, para que hagan un monitoreo epidemiológico para saber a cuántas personas podrías haber contagiado, determinar si tienes coronavirus, porque puede ser simplemente influenza, entonces tienen que hacerte exámenes. La prueba para hacer esto se hace por reacción cadena a la polimerasa. Es una técnica molecular. ¿El país sí está en capacidad de hacer los análisis para determinar coronavirus? Sí, eso es rápido. O sea, ¿y por qué la otra vez se demoró 15 días en mandar a Houston y cosas? A ver, una vez que tú encuentras un nuevo agente causal, un nuevo patógeno, tienes que mandar a secuenciar, que saber todo el genoma, y eso es costoso, eso es complicado. Pero una vez que ya tienes todo ese genoma, se hacen unos primers, unos cebadores, unas pruebas de ADN, que ya teniendo esos kits, eso ya tienen los kits, ya determinaron qué gente es, entonces ya mandan todas esas pruebas diagnósticas ya por PCR, que es una técnica mucho más sencilla, ya no necesita secuenciación, es una técnica molecular menos compleja. Entonces una vez que ya tienen el kit, ya pueden mandar a todos los centros de cada país. Entonces aquí también estaríamos rompiendo un mito, diciendo que no tiene capacidad el país para hacer los exámenes de coronavirus. Puede ser la reacción cadena polimerasa aquí casi todos los laboratorios de investigación tienen, no es un equipo que bestia. La secuencia. Pero ves, de eso poco se ha hablado, porque la idea de la gente, como te digo, es de que en la primera sospecha de coronavirus del paciente que estuvo aquí en Quito, entonces mandaron a Houston a hacer los exámenes y retornó a los 15 días. Porque no tenían los kits todavía para diagnóstico. Pero una vez que ya tienes aquí, eso es fácil. Y como ellos han manejado el INSPI, han manejado todo lo que es VIH, o sea, tienen un laboratorio de nivel de bioseguridad 2. O sea, deben tener un laboratorio para virus, porque es de pacientes con enfermedad. Ahora eso maneja el Instituto Izquieta Pérez, me parece. Claro, ahora se llama INSPI. El Izquieta Pérez es del INSPI. Antes se llamaba Izquieta Pérez. Ahora ya le cambiaron de nombre, entonces el INSPI tiene facilidades para hacer esto. Ellos hacen el diagnóstico por PCR de un montón de patologías virales. O sea, no es algo nuevo, ¿no? Ya, entonces en eso me quedo también tranquilo, porque se ve que sí hay la capacidad. Y la capacidad médica, la capacidad de especialistas médicos ecuatorianos. Es que en realidad no hay mucho por hacer. Lo único que tienes que hacer es cuidar los signos vitales, de estar atento. Porque no hay tratamiento, no hay vacuna. No hay nada. Si te da la leve, en tu casa se te cura. Con o sin hagas nada, se va a curar. Como una gripe. Hay gente que se complica y hay gente que no. Igual la mortalidad por influenza es 60,000 personas. Claro que te da 1 millón más de personas en Estados Unidos, ¿no? Más de 1.800.000, 60,000 se morían. O sea, no es que no se haga. O sea que alguna gente se curará con una agüita de borraja nomás. Claro, no te digo, porque claro, no prospera en algunos organismos, y ahí también puede haber una recomendación. O sea, la gente que está con más posibilidades de adquirir, y no solamente el coronavirus, sino cualquier enfermedad, es quienes están con sus defensas bajas, ¿no es cierto? Claro. Y las defensas bajas también es no estar con una buena autoestima, estar mal informados, estar en pánico, eso también puede causar problemas. Claro, el estrés también podrías decir que te genera exceso de corticoides, que te podría también alterar la inmunidad, pero bueno, eso es exagerado, pero en general decimos que está inmunosuprimida una persona, en este caso para estos patógenos, lo que se ha visto realmente es personas que tienen enfermedades graves asociadas. O sea, si tú tienes la gripe, si eres más propenso. Entonces, por ejemplo, vacunarse contra la gripe sí es bueno. Ya. Contra el virus de la influenza, porque evitaría que te dé influenza, y a la vez coronavirus, que ahí sí tendrías más riesgo. Hipertensión, o sea, este tipo de estrés así por trabajo, no sé si eso no está demostrado. Pero bueno, de todos modos, sí es una persona que está más propensa a tener alguna enfermedad, ¿no es cierto? Eso sí, científicamente no se ha demostrado. Claro, en todo caso, mantenernos tranquilos, mantenernos lo más informados posible, pero también saber discernir la información. Claro, y sí hay que estar, o sea, sí hay que tomar medidas, ¿no? Ajá. Pero siempre la limpieza de manos debería ser siempre. Ya, ¿no? Esa es la primera medida. La primera medida, la base. O sea, reforzar las medidas de aseo, especialmente de las manos. De las manos. Y cuando toser. Y si estás con síntomas respiratorios, no vayas al trabajo. ¿Y si tienes fiebre? Ahí sí es más grave. Más grave. Ajá. Porque ahí sí
la fiebre sí es un síntoma de una enfermedad respiratoria un poco grave, más avanzada. Más avanzada. Ajá. Pero esto se parece, en muchísimos casos, en el 80% va a ser leve, entonces no subestimar tampoco la enfermedad. O sea, no, eso es solo un catarro, me voy nomás a trabajar, porque ahí puedes infectar a mucha gente que podría ser mucho más susceptible. Entonces ahí sí llamar, que te hagan la prueba. Si te dicen que eres coronavirus positivo, te quedas en casa. Si te dicen negativo, pero hazte el examen, o sea... No sé cómo maneja esto el ministerio. Si yo te llamo y te digo, tengo síntomas respiratorios. Bueno, ojalá ya se vayan despejando esas dudas del no sé si harán a todos la prueba o solo harán una... No, eso sí no sé cómo estarán manejando, porque también... No sé cuántos kits diagnósticos tendrá, porque eso también... Claro, puede hacer que... Puede saturar las cosas. Saturando. Bueno, Jorge, te queremos agradecer muchísimo y te vamos a volver a invitar para seguir topando este tema, porque creo que se nos quedan otras cositas todavía que charlar aún y despejar, sobre todo en el afán de darle una buena información a nuestra audiencia para que no se descuide en su salud, pero también para que no caiga en pánico, y porque el pánico tal vez nos pueda matar más que el mismo coronavirus. Sí, muchísimas gracias por la invitación, y eso sí, hay que comenzar a calmar a la gente, y sobre todo he oído que han atacado a personas asiáticas, eso sí me parece extremista, y eso ya deberíamos estar, no es siglo XXI, ya deberíamos usar la racionalidad. No podemos, hay gente asiática aquí que ha vivido años y ni siquiera ha ido a China y no tiene por qué tener el virus, y así sea asiática, así haya venido de China, no necesariamente tiene el virus. Entonces hay esas cosas que ya bajar un poco el tono a la... Sí. O sea, no verles mal a un asiático. ¿Comerías en un chifa? Claro, la comida bien cocinada no tiene por qué... ¿Por qué ser mala, no es cierto? No ¿Por qué hacerte ningún daño? No tiene por qué hacerme ninguna... No es la vía de contagio. Entonces... Bueno, nos despedimos momentáneamente con la audiencia. Seguimos con otros invitados más adelante, en poquísimos minutos más. Tenemos por acá ya en nuestros estudios al próximo invitado a una entrevista. Les agradecemos muchísimo y no se despeguen de nosotros. Seguimos con la programación. Muchas gracias.